Ser podcast. El Larguero, Yago de Vega. Cometa, otro grupazo. Si a mí me tenían que dar un programa de música. No, dos no. 2 de la tarde, mañana en Mendizorroza, el Alavés por la permanencia se mide al Atlético de Madrid, que ya no se juega, bueno, no se juega, matemáticamente se juega, aunque tiene pinta que ya no va a llegar a la pelea por el título, pero lo que tiene que preparar es el Mundial de Clubes, que lo tiene en el horizonte, y si uno se relaja, no llega en condiciones para esa competición, y de eso se encarga el Cholo Simeone. Pedro Fullana, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Yago? Muy buenas. Y así está la película. Sí, hay que terminar bien la temporada, ¿eh? No te creas que es tan sencillo como ya no se juega nada el Atlético de Madrid. Al final una temporada que realmente estaba siendo buena hasta el mes de marzo la puedes afear terminando mal la Liga, y en eso está el Atlético de Madrid, que viene de ganar el partido frente al Rayo Vallecano, pero que la última salida pues fue bastante fea frente a la Unión Deportiva Las Palmas, y además saben que visitan un campo complicado como es el de Mendizorroza. Las dos últimas visitas fueron con derrota del Atlético de Madrid, sobre todo la de la pasada temporada, donde Giuliano le hizo un roto al equipo de su padre, pero ahora Giuliano está a favor y remando en el proyecto de su progenitor, y a partir de ahí pues lo que compita, que dé la cara, que luche, que se sacrifique, y luego sí puede ser que también gane el partido, pero sobre todo desde el ser competitivo. Y se está hablando mucho de futuro, no tanto del Mundial de Clubes, pero sí, por ejemplo, del mercado, de lo que puede ser este equipo la próxima temporada. Mañana la duda en ataque si va a jugar Sorloz o Griezmann. Sorloz ha jugado los dos últimos partidos, pero Griezmann ya está en ese nuevo rol que va a tener el año que viene, saliendo desde el banquillo, menos minutos, y uno de los que tiene que reforzar el equipo la próxima temporada es Alex Baena. Y hoy se le ha preguntado a Diego Pablo Simeone precisamente por este jugador de cara al futuro. Ya sabes que el Cholo no suele hablar cuando los jugadores no están en el equipo o no están fichados, y hoy lo ha explicado y lo ha dicho de esta manera. Me haces una pregunta comprometida porque me preguntás de un jugador de que no venga, que venga, y me preguntás que te diga cómo es como jugador. Entonces me tomás de tonto. Me decís, no hablé del jugador porque no, si juega no juega en tu equipo, pero cómo juega. Y si yo digo juega espectacular, me encanta cómo juega, es un jugador importante para la selección española, vos vas a decir, el Cholo lo quiere. Si yo digo es un tronco porque juega mal, esto que no te va a decir, el Cholo no lo quiere. Entonces, nada, es un gran jugador de fútbol, obvio. Hola Tala, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Yago. A Simeone no le pilla, me ha encantado la respuesta. Sí, no, la verdad que yo pensaba que iba a pegar una larga cambiada como suele ser habitual y no iba a decir nada, pero la verdad que ha estado... Que iba a decir lo simpático. Típico, ¿no? A la vez. Sí, sí, claro, porque al final el compañero, que me perdone, no recuerdo quién ha sido en la sala de prensa, le ha venido a decir que sé que no hablas de jugadores que no son tuyos, no quiero que me digas si el año que viene va a jugar en el Atlético de Madrid, pero como hombre de fútbol quiero que me digas qué te parece Alex Baena. Entonces, claro, el Cholo ha dicho, claro, o sea, entonces, ¿te hablo o no te hablo? Si te hablo, me dices que no te hable de un jugador porque no es mío. Pero bueno, ha quedado simpático. Al final lo ha puesto muy bien, y al final ha dejado claro que es un gran futbolista. Lo ha venido contando Fullana hace muchas semanas. Es pues prácticamente el refuerzo número 1 con el que se cuenta. Va a haber otras posiciones, pero Alex Baena no se quiso ir en el mercado de invierno con una super oferta absolutamente astronómica del fútbol de Arabia Saudí, porque él cree que su futuro podía estar vinculado al Atlético de Madrid, y yo creo que esa es la hoja de ruta. Y te doy una cosa, Tala, es un fichaje que en el caso de que se concrete, que como cuenta Fullana o viene contando Fullana, tiene pinta de que está muy bien encaminado, es un fichajazo para el Atlético de Madrid, ¿eh? Pues a mí me parece un gran futbolista que se puede desempeñar en varias posiciones. Además, tiene eso fútbol. Sí, la olla se le va a veces también, ¿eh? O sea, tiene, sí, lo bueno que tiene como futbolista, luego a veces el cruce de cables lo tiene, ¿eh? Sí, es verdad, pero en líneas generales yo creo, fíjate lo que ha crecido en el Villarreal, la importancia que cada vez ha ido teniendo más en la selección de Luis de la Fuente. A mí me parece un jugador muy completo, porque es un jugador que te aúna fútbol, que muchas veces le ha faltado al Atlético de Madrid cuando Griezmann ha estado peor físicamente. Fútbol, te da profundidad, es uno de los máximos asistentes de la Liga las últimas temporadas, luego encima tiene gol, y luego encima es un jugador que trabaja. Y si tiene que rascar, como tú dices, algunas veces que con exceso, pero cuando tiene que rascar, rasca, y creo que es un jugador muy completo. Fullana más.
Bueno, pues ha hablado Diego Pablo Simeone de esta temporada, de lo que ha hecho el equipo y del por qué quizás no ha llegado hasta el final luchando por la Liga como le hubiera gustado con Barça y Real Madrid directamente, y ha sido muy claro, se han dejado puntos en campos que no tenían que haberse dejado. Sumar 9-10 puntos que hemos perdido en algunos campos que tendríamos que haber tenido. Bueno, nosotros terminar partido a partido de la mejor manera, como vengo repitiendo. Seguramente tanto Barcelona y Madrid están en una posición importante para seguir compitiendo entre ellos, porque tienen que jugar entre ellos sobre todo. Y nosotros, nada, pensar en nosotros, a mejorar. Tala, es lo que yo digo, la liga está muy difícil, yo diría que imposible, aunque matemáticamente todavía se puede, cosas peores o más difíciles se han visto, pero es que el objetivo de Simeone es tener al equipo enchufado y llegar al Mundial de Clubes en una buena condición, tanto física como mental de competición, que ese es el objetivo. Sí, yo estoy contigo, yo creo que es imposible, yo creo que las pocas opciones que tenía de estar un poco en la pelea, darle un poco de emoción, las perdió en el Estadio Gran Canaria con aquella derrota, y yo creo que ya el equipo se desenchufó. Se enfadó mucho Simeone aquella noche con el equipo porque no esperaba que el equipo perdiera un poco la identidad de lo que quiere el técnico argentino, que es competir hasta el final. Yo creo que se notó el día del Rayo Vallecano, que el equipo estaba espoleado, y yo ni siquiera ya tanto pensando en el Mundial, que estoy de acuerdo contigo, Yago. Yo creo que al final esta no va a ser una gran temporada del Atlético de Madrid, pero para mí sinceramente no ha sido mala. Creo que ha competido y ha caído con Madrid y con Barça en Liga de Campeones y en Copa. Y creo que no es lo mismo terminar estos 5 partidos dejándote ir y dando una imagen lastimera y metiéndote por inercia entre posición de Liga de Campeones que compitiendo. Es verdad que con distancia, es verdad que ya sin posibilidad, bajo mi punto de vista, de alcanzar o de poner en aprietos al Barça por la Liga, pero al menos no afear lo que durante muchos tramos ha sido para mí una buena temporada del Atlético de Madrid, y creo que eso es lo que tiene en la cabeza el argentino. Sería peligroso el dejarse llevar en ese tramo de final de temporada, y empezando por mañana, que es un partido peligrosísimo, Tala, porque es Mendizorroza y porque es un Alavés que se está jugando la vida, y cuando uno se está jugando la vida o sales enchufado, lo digo porque el Alavés va a salir mordiendo desde el minuto 1, Sí, el año pasado ya, Giuliano Simeone, que por aquel entonces fue el primer partido que fue titular, que lo puso Luis García Plaza, le hizo un roto a Nahuel Molina y a Stefan Savic, fue uno de los grandes protagonistas del partido, y el Atlético de Madrid palmó allí 2-0 y siendo muy superado. Yo creo que mañana el partido que le espera al Atlético de Madrid es un poco lo del año pasado, un equipo que se juega la vida, un equipo que en cada balón no te va a regalar absolutamente nada, que sabe que quedarse en primera división pasa por sacar los puntos de Mendizorroza, y mañana yo creo que vamos a tener que ver una versión buena del Atlético de Madrid, de un equipo serio, de un equipo competitivo, para hacer frente a lo que va a tener enfrente en el equipo babazorro, porque como tú dices va a ser un equipo que no le va a regalar absolutamente nada, además a las 2 de la tarde, buen ambiente, seguramente el campo lleno, sabiendo lo que necesita la gente, el equipo a su gente, y creo sinceramente que en esa tesitura el Atlético de Madrid tiene que hacer un buen partido si no quiere que le vuelvan a atropellar como le pasó el año pasado. ¿Algo más, Fulli? Bueno, pues que en cuanto al 11 va a repetir Simeone prácticamente el equipo del último partido, es decir, De Paul con Pablo Barrios en el centro del campo, con en principio Lenormand y Lenglet en el centro de la zaga, y esa duda en ataque. Ha ensayado esta semana en 2 ocasiones, 2 días con Sorloz. El último día lo hizo con Griezmann, que ha sido suplente en los 2 últimos partidos. Bueno, digamos que esa es la principal duda que hay para la jornada de mañana, ver quién va a acompañar a Julián Álvarez. Mañana analizamos lo que suceda. Gracias, Fullana. Tal, abrazo, hasta mañana. Hasta luego, buenas noches. Un abrazo, hasta luego. Contamos también la última hora del Alavés, que como digo se está jugando la permanencia en primera división. Javier Lecuna, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El Deportivo Alavés recibe con ilusión al Atlético de Madrid, con la baja de Afkar, el central marroquí, por una rotura muscular en la zona de los isquios el día del Real Madrid. Luego se han recuperado Joan Jordán y Carles Aleñá, pero veremos si entran definitivamente en el 11 inicial. El que ha tenido palabras de elogio y de admiración al Cholo Simeone ha sido su compatriota, el Chacho Coudet. Sí, obviamente que hay una admiración total. Creo que lo que ha hecho en el Atlético de Madrid es impresionante, porque tanto tiempo en un club, con las presiones, con todo lo y bueno, y se mantiene al máximo nivel todos los años. Parece que Coudet tiene decidido no seguir en el Deportivo Alavés la próxima temporada. Veremos si lo deja en zona de primera división, de salvación, de permanencia. Habrá prácticamente lleno en Mendizorroza. Estamos en el final de un puente muy largo,
porque aquí ha sido también fiesta del patrón de Álava, San Prudencio, pero seguro que prácticamente hay 20.000 personas. Gracias, Lecu. Hasta mañana. Va a haber ambientazo. Mañana Mendizorroza para ese partido a las 2 de la tarde entre el Alavés y el Atlético de Madrid. Un poco más tarde, 6:30 en el Gran Canaria, Las Palmas por la permanencia. Se mide al Valencia por... no sé si por la permanencia o por los puestos europeos. Ahora mismo está más cerca de Europa, pero dependerá también de lo que hagan estas últimas jornadas para ver si se mete en lío o no. Luis Quintana, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas. Y Fran Guaita, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Yago, buenas noches. Quintana, cada partido es una final, es un topicazo, pero es que es verdad, es una final para Las Palmas, ¿eh? Sí, es una final, la de mañana a las 5:30 de la tarde en el Gran Canaria, tan final, Yago, que habrá recibimiento a la guagua al equipo en la calle Fondos de Segura, como se hace aquí en las grandes citas, una Unión Deportiva que no podrá contar en principio con la que es su estrella, con Fabio Silva, aún lesionado tras el partido frente al Atlético de Madrid. Todo apunta a que su lugar lo ocupará Sandro, así que baja capital para Diego Martínez, que tampoco podrá contar con Maquena ante un Valencia que llega sin César Tárrega por acumulación de tarjetas, y con Enzo Barrenechea entre algodones, porque le hemos visto hoy saliendo de Paterna con molestias en el tobillo izquierdo. Las Palmas con la necesidad de ganar para intentar recortar al Alavés, que le saca 2 puntos a falta de lo que hago mañana frente al Atlético de Madrid, y el Valencia, que llega a la isla con 39 puntos y que si gana mañana podría alcanzar prácticamente, Yago, diríamos que la salvación de manera virtual. Me alegro de irte en tu casa. Un abrazo fuerte, Luis. Un abrazo, Yago, gracias. Guaita, el Valencia, lo que digo, tiene 5 jornadas para decir, bueno, me meto en un lío o igual miro para arriba, porque está en esas. Sí, en ese o por la permanencia o por Europa, yo te diría que mañana juega por la tranquilidad. Sí, que para el Valencia históricamente sabe a poco, ¿no? Firmar la tranquilidad en la jornada 34, pero si recordamos cómo estaba en la primera vuelta, yo creo que en Valencia todos lo afirmábamos, que el Valencia llegara a falta de 4 partidos virtualmente salvado. Así que mañana... Y tanto, claro. Mañana juega por eso, por la tranquilidad y por no tener un Valencia-Getafe, siguiente partido, o un Alavés-Valencia, que es el siguiente, con tintes dramáticos. Mañana, si ganara, 42. En fin, está muy apretado lo de abajo, pero parece que 42 sería un puntaje de permanencia. La cifra mágica, ¿no? Siempre se dice esos 42 puntos que normalmente dan la permanencia. Incluso hay veces que se consigue con menos, pero es cierto que están sacando puntos en las últimas jornadas los equipos de abajo. Y también, no es por nada, Guaita, lo decíamos ahora del Atlético de Madrid con Tale con Fullana, es importante la imagen de cómo acaba el equipo la temporada, y más en el tema del Valencia, porque desde la llegada de Corberán el equipo ha cambiado mucho. Vemos a jugadores que han recuperado un poquito esa influencia que tenía en el equipo, ese Javi Guerra, Pepe Lu todavía le está costando un poquito más, pero bueno, jugadores que tienen que ir entrando y cogiendo esos galones que tenían, y creo que es importante acabar bien para iniciar un proyecto con buenas sensaciones y trabajar de cara al verano. No sé si me explico lo que te quiero decir. Sí, porque si empiezas con malas sensaciones y acabas con malas sensaciones, te queda ese sabor agridulce, y creo que es importante acabar bien. Claro, esto es un poco lo que le pasó a Baraja en la segunda temporada, que el equipo en marzo llegó pensando en Europa, se le paró el reloj y quedó un pozo malo que arrastró el equipo hasta la temporada siguiente. Así que entiendo perfectamente lo que dices, y en Valencia seguro que todo el mundo que te escucha lo está identificando con eso que ocurrió. Y es así. Fíjate que el equipo está bien, son 8 jornadas consecutivas sin perder, 8 sin perder, pero aún se lo ha complicado el Valencia con el último empate en casa ante el Español. Y es verdad que a Corberán le preocupa mucho conseguir el objetivo de la permanencia ya, pero también que el equipo acabe con la flecha para arriba, ¿no? Claro. Que llegue a la última jornada con la sensación de que está recuperado completamente lo numérico, pero también en la sensación de no ser un equipo de los que se mete abajo. Y eso también está en juego mañana en Gran Canaria. Claro, lo que pasa es que de cara a la próxima temporada también dirá, oye, aquí tienen que llegar cosas, jugadores que vayan a aportar, que no se vaya mucha gente, porque ya sabemos en la situación en la que está el Valencia, y eso será otra batalla. Pero es que la situación es la que es. Sí, el club no va a cambiar, porque claro, la familia que no cambie que de manda dueño sigue siendo la misma, claro. Pero tu apunte es muy acertado. Y así llevamos en Valencia pues un par de meses, advirtiendo, cuando uno intuye, ¿no?, la siguiente pantalla, Yago, que es la permanencia, el verano. Fíjate, del equipo que puede salir mañana a jugar en Gran Canaria, del 11 que ha probado durante la semana Corberán, Mamardashvili es del Liverpool y se marcha cuando acabe la temporada. Fulquier no ha renovado. Mosquera le queda una temporada solamente de contrato y es carne de traspaso este próximo verano.
seguro, sin ninguna duda. Enzo Barrenechea pertenece al Aston Villa. Rafa Mir pertenece al Sevilla. Te he dicho 5 jugadores. Sadik, que juega bastante, pertenece a la Real. No es nada descabellado afirmar hoy que el 50% del equipo titular del 11 inicial no va a estar en el Valencia la temporada que viene. Imagínate el verano, y te hablo, cuidado, portero, central, mediocentro, delantero, o sea, todo el pasillo de seguridad, el Valencia lo va a tener que cambiar. En fin, veremos qué es lo que pasa durante el verano, pero por lo pronto el Valencia tiene que acabar bien la temporada. El problema es que mañana juega contra Las Palmas, que se está jugando, y sí, de forma muy directa, la permanencia. Va a ser un partido intenso. Lo comentamos. Gracias, White. Abrazo. Un abrazo, buenas noches. Y buscamos también la última hora del partido de las 4:15. El Villarreal, que está peleando por la Champions, recibe a Osasuna. Última hora. Xavi Isidro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Mañana se miden en la Cerámica 2 equipos que quieren jugar en Europa la próxima temporada. El Villarreal, que defiende el 5º puesto, plaza de Liga de Campeones, después de haber ganado el partido aplazado frente al Español. Y el Osasuna, que sabe que ganando en la Cerámica puede meter la cabeza en la Conference, incluso pelear por la Europa League. Todo ello en un estadio que presentará una muy buena imagen con más de 20.000 espectadores. En lo deportivo, el Villarreal recupera a Alex Baena, que apunta a titular. También regresan Gerard Moreno y Eric Bailly, que estarán en el banquillo. Van a ser baja Jeremy Pino, Albiol e Ilías Acomac. Por su parte, el Osasuna, tras 5 partidos sin perder y 3 victorias consecutivas, llega a la Cerámica con ilusión, pero sin Catena y sin Moncayola. Regresa Raúl García. Podría ser titular Brian Zaragoza. Gracias, Isidro. Hasta mañana. Y de la segunda división, jornada 38. Llegamos en la recta final, lo más interesante y desde luego apasionante lo que tenemos el fin de semana. Héctor González. Sí, quedan 4 jornadas, 5 con esta, perdón. Ha arrancado hoy en el Arcángel la jornada 38 con un ambientazo absoluto en el derbi andaluz Córdoba-Cádiz. El que ganase se quedaba con opciones de playoff, aunque algo remotas, eso sí, y ese ha sido el Córdoba, que ha ganado 4-2 el partido, y de hecho está por ahí José Antonio Alba. Hola, Alba. Hola, Alba. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches y muy buenas a todos los oyentes del Larguero, de la cadena SER. Aquí estamos en la zona de prensa del Estadio del Arcángel, donde poco a poco ya se va haciendo el silencio, después de la victoria del Córdoba en un muy buen partido frente al Cádiz, 4-2, victoria bastante clara del Córdoba, aunque ha tenido unos minutos en la segunda parte en los que quizá por el marcador a favor, el 2-0, se han despistado un poquito y el Cádiz ha empatado el partido, pero bueno, al final el Córdoba, como ha venido haciendo durante toda la temporada aquí en el Arcángel, la verdad es que ha competido muy bien y ha conseguido ganar a un Cádiz que hoy ha sido inferior. Y estamos con uno de los protagonistas del partido, autor de uno de los goles del Córdoba, Jacobo González. Hola, Jacobo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. Bueno, pues se duerme a 5 puntitos de la zona de playoffs, que ya sabemos que es muy difícil, pero mientras las matemáticas digan que están ahí, oye, pues tampoco se va a renunciar a nada, ¿no? Sí, la verdad es que estamos haciendo un gran fútbol y ¿por qué no? Quedan 4 partidos y como dices, cuando las matemáticas nos digan que no, pues nos rendiremos, pero hasta entonces aquí estamos. Oye, qué partido, para ser un viernes. Estamos de fiesta en Córdoba con las Cruces de Mayo y había 17.000 personas aquí en el campo, ¿eh? Sí, la verdad es que es una maravilla esta afición, esta ciudad. Lo decía antes, creo que hemos enganchado a la gente, creo que estamos haciendo un fútbol que es atractivo y que la gente quiere venir a ver. Y como dices, en unos días de fiesta en la ciudad, la gente quiere venir a ver fútbol. Jacobo, ¿tú cómo estás en Córdoba? Porque es uno de los que ha llegado nuevo este año, pero qué club y qué afición, ¿verdad? Y qué bonito el proyecto, que está saliendo muy bien además. Sí, como te decía, esta ciudad, esta afición es una maravilla. Yo estoy encantado. Creo que he vivido pocos sitios como este, se me sigue poniendo la piel de gallina cuando escucho el himno y no sé, creo que todo el mundo está encantado, creo que, como dices, el proyecto está funcionando, la gente está contenta, está animada, está enganchada al fútbol y bueno, yo ya te digo, encantado. Llevas unos pocos goles ya este año, ¿eh? Sí, la verdad es que creo que es mi temporada más goleadora en segunda división y bueno, 8 goles, que la verdad es que no está nada mal. 8 golitos, está mal. Sí, la verdad es que estoy encantado. Jacobo, muchas gracias, que disfrutes del fin de semana, que ahora tenemos fiesta en Córdoba y encima tenéis todo el fin de semana para descansarlo. Sí, nada, tenemos que disfrutar de la ciudad. Claro que sí, gracias, ¿eh? Nada, un placer. Bueno, pues Jacobo, en sintonía del Larguero aquí en la cadena SER, victoria del Córdoba, que duerme con 54 puntos a 5 de la zona del playoff, evidentemente con un partido más, porque queda toda la jornada, y el Cádiz, que bueno, que le falta nada para certificar matemáticamente la permanencia en segunda división. Mérito para el Cádiz, que ha jugado mucho tiempo con uno menos, ¿eh? Todo se ha dicho. Y a disfrutar de las Cruces de Córdoba, ¿eh? Sí, gran también. fiesta. Sí, señor. Del sur de España. A 5 del playoff se queda el Córdoba. Mañana tenemos 4 encuentros. Destaca el de las 9, Burgos-Elche en el plantío, porque el conjunto ilicitano sigue siendo una jornada más el líder de la categoría. Pepe Morago, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Pepe. ¿Qué tal, Héctor? Saludos, Yago. Buenas noches a todos. El Elche Club de Fútbol afronta la 5ª defensa de su liderato en segunda división. No puede bajar el pistón el equipo ilicitano, porque por detrás a 2 puntos están el Levante
Levante y el Racing de Santander. El técnico del Elche, Eder Sarabia, tiene las bajas por lesión de Álvaro Núñez, Bambo Xavi y Yago Santiago. Un Sarabia que ha calificado de torpeza innecesaria la designación del colegiado cántabro López Toca para el VAR en ese encuentro del plantío ante un Burgos que dirige Ramis. Por cierto, está sancionado, no podrá sentarse en el banquillo. El Burgos, 51 puntos, virtualmente salvado a 8 del playoff, que seguro no lo pondrá fácil este sábado 9 de la noche en Carrusel, Burgos-Elche. Gracias, Pepe. Elche primero 68 puntos, Levante segundo 66, Racing tercero 66. A priori de estos tres saldrán 2 billetes directos a primera, aunque con 62 vienen el Oviedo y el Mirandés. El Oviedo juega en Huesca a las 4:15 de la tarde. Los asturianos no conocen la derrota desde que Paunovic se hiciese con el banquillo del Tartiere. Y el Mirandés visita a domicilio a Eibar. Es el equipo milagro de esta temporada. Alessio Lisi, hoy en sala de prensa, ha querido tranquilizar a la afición diciendo que solo piensa en el Mirandés porque ya hay muchos equipos para los que suena Alessio Lisi, el italiano, para la temporada que viene. Además, también a las 6:30 otro derbi andaluz, Málaga-Granada. Mañana volveremos a hablar de la segunda división, que está apasionante. Gracias, Hasta Héctor. luego. El Larguero, Yago de Vega. Hace una semana esta sección la hacíamos en Sevilla. Han pasado tan solo 7 días. Parece que ha pasado 3 o 4 meses desde aquel día en el que estábamos en Sevilla. Tenía a Manuel en la izquierda y a Ramón en la derecha. Hola, Ramón Besa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches tengan ustedes. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis los dos? Buenas noches. Pregunta de rigor, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado la semana, Ramón? Muy futbolera, ¿no? Casi no he tenido tiempo para reparar en nada más, entre viajes, partidos, crónicas, contracrónicas, bueno, todo lo que quieras, que hace que si tú me dices si he hecho algo más que estar pendiente del fútbol, pues poca cosa más. Pero también me apetece, yo sé que los meses de abril y mayo, cuando hay trabajo y cuando hay, digamos, material, sin nada que las cosas van bien. Si no, es que ya estás preparando la próxima temporada. Tal cual. ¿Y tú, Manuel? Preparando la próxima temporada. Que hay mucha tela que cortar, por cierto. Pendiente de fichajes, salidas, etcétera. Esta semana fue un día, pero quería contarlo, estuve en San Roque, que yo no lo conocía, en Cádiz. Bueno, y la verdad es que yo no conocía esa zona, nunca había estado, de hecho me lo reprocharon por el campo de Gibraltar, ¿no? Y estuve muy bien acompañado de lectores fue precisamente el día del Barça-Inter. Anda, miércoles. Que acabé el acto, que tuve un encuentro allí con lectores y tal, y pasamos por delante de un bar y eché un vistazo en la tele porque me gusta mucho de fútbol ese impacto cromático, ¿no? Todo el verde, dije, coño, está jugando, claro, la Champions, y estaban 0-2. Sí. y subí al coche y cuando llegué al hotel ya estaban 2-2. Te las prometías muy felices, con el 0-2. Un amigo mío madridista muy querido me decía, joder, tiene que estar guay que tu equipo juegue tan bien, ¿no? Pero, la verdad es que envidio bastante la diversión, porque es cierto que en defensa pues tiene sus cosas, pero oye, no pasa nada, ¿no? El 0-2 de repente te da la sensación de que estos tíos jugando muy bien pueden remontar. Y es un equipo, una cosa que nos duele a los madridistas es que este Barcelona es un equipo muy divertido. El Guardiola, el Barcelona guardiolista avasallaba mucho más, ¿no? Cuando estaba en su mejor momento era un 3-0, 4-0 en el descanso. Este equipo no es así, pero es más divertido. Tiene un punto de diversión muy... Bueno, pues para un barcelonista tiene que ser muy, muy agradable. Ahora hablaremos también de Guardiola, que ha concedido una entrevista a los compañeros de la ESPN y ha hablado sobre su futuro. Ahora escucharemos a Guardiola, pero hablando del Barça, Ramón, es un Barça que hemos visto ya en más de una ocasión esta temporada. Hablo del partido de Champions, por supuesto. Ese 0-2 era inesperado. Nadie nos imaginábamos que iba a empezar el partido así. Pero la capacidad de superarse, la capacidad de resiliencia que tiene este equipo y remontar en 2 ocasiones, no terminar de remontar, pero sí igual en un resultado que se había puesto muy complicado, no es la primera vez que hemos visto en este Barça de Hansi Flick, ¿eh? No, hay muchos partidos para el recuerdo, entre ellos uno de Copa contra el Atlético de Madrid, 4-4, luego 0-1, 2-2, o sea,
ha sido una constante. Es un equipo que se explica por los goles y es así de generoso, tanto los que tiene a favor como en contra, porque su lema es meter un gol más que el contrario. Así lo dijo Lamine, que ha sido la figura cuando lo discutían con Araujo antes del partido precisamente de la final de Copa contra el Madrid. Es un equipo generoso, es un equipo, como decía Manuel, divertido, y cada partido es una aventura. Y eso hace que el Barça, por primera vez en mucho tiempo, diría yo, es un equipo que no, incluso a los rivales, no les provoca repelús, por decirlo de alguna forma, ¿no? A veces se hablaba mucho el Barça, que si el toque, que si el estilo, que si estos predicadores, que si esto ya están aquí dando la chapa con todo su ADN. Y eso podía llegar a molestar, quizá también porque el gran defensor de esa cultura ha sido Pep Guardiola, que es una persona un técnico que en algunos sitios pues despierta odios y amores, ¿no? Es muy controvertido. Y ahora digamos que es un Barça que, como es tan transparente, es decir, pues si vamos a meter un gol más que el rival, pues también te deja meter goles a ti, para que luego no digas, no, es que ha pasado esto, ha pasado lo otro. Y luego, claro, el partido ha tenido una continuidad, sobre todo por la actuación de Lamine, ¿no? Que fue protagonista en la previa, cuando de alguna forma hizo una intervención que algunos consideraron temeraria, y al final pues respondió en el partido para confirmar que los retos se los pone él y no se los ponen los demás. Ya que sacas el tema, lo pongo encima de la mesa, pero en esa rueda de prensa le preguntan a Lamine Yamal que qué piensa de aquellos que consideran que está crecido. Yo dije el otro día, y lo vuelvo a repetir, que me parece que esté crecido, pero también digo que no me parece que sea malo, sino que en un jugador de 17 años, el asumir la situación en la que está ahora mismo, es que tiene que estar crecido. Y lo digo en el sentido positivo, porque a veces se interpreta o se malinterpreta el hecho de considerar que alguien está crecido. Joder, le sale todo, está siendo considerado uno de los mejores jugadores del mundo con 17 años. El otro día con el Barça, en el partido contra el Inter, cumplía con 17 años su partido 100, que es de locos. Si miramos los grandes jugadores de la época, Kylian Mbappé con 19 años y casi 20, Cristiano con 20 y no sé cuántos, Messi con 20 y no sé cuántos, tiene 17. En julio hace 18 años. Se puede estar crecido en sentido negativo y en este caso yo creo que está crecido en sentido positivo. Manuel, ¿a ti qué te parece? A mí me parece que si no estuviese crecido no le saldrían tan bien las cosas. Estamos hablando del fútbol y estamos hablando del fútbol de élite. Tú tienes que creértelo mucho para jugar como juega este chico con esa edad. Si tú con 17 años sales al campo a enfrentarte con los mejores defensores del planeta y no estás crecido, no tienes un punto de confianza, de sobradez, muy probablemente no te vayas a marchar de ellos. Luego puedes expresarlo en público o no. No haces ningún daño expresándolo en público. Tienes que enseñar a los chavales que si tienes esa edad y juegas con gente mayor, tienes que tener un punto de vanidad, de crecimiento que tiene que estar y que tiene que expresarse en el campo. Pero si tú no tienes confianza en ti mismo, si tú empiezas a pensar, si tú eres consciente de que tienes la edad que tienes, de que hace 2 o 3 años estabas donde estabas, y que tienes delante a una defensa, a un equipo, al Real Madrid en una final, al Inter de Milán en unas semifinales de Champions, a una Francia en la Eurocopa de Inglaterra. No sé qué estoy diciendo. ¿Cuándo marcó el golazo aquel contra el palo? Contra Francia, creo recordar, ¿no? Sí, contra semifinal. Sí. Si tú eres consciente, si tú de repente te sientas y dices, hostia, lo que estoy haciendo, probablemente ni arranques a correr, ¿no? Por supuesto que tiene que estar creciendo y por supuesto que está bien que lo diga, y por supuesto que también te voy a decir una cosa: cualquiera de nosotros tres probablemente con 17 años estamos en su situación y probablemente fuésemos el triple de insoportable. Lo dije el otro día, exactamente igual. Está soportando ese chico sobre sus espaldas, la historia y el peso del club como el Barça después de Messi, es para no salir ni para no levantarte de cama, y sin embargo ahí está jugando como lo está haciendo, con un punto de diversión, de excitación, de felicidad que pone a todo el mundo de pie. Y no está mal que le diga a los chavales: si queréis jugar así a esta edad contra estos tipos, tenéis que estar crecidos. Ramón. Creo que más allá de que pueda parecer un chico audaz, desacomplejado, y que pueda haber un cierto temor a que se desmadre o a que el entorno no lo controle, bueno, todo eso es tan paternal que nos despierta. Es el representante, como decíamos, de una generación. Esa generación que hoy tiene entre 17 y 18 años es muy diferente a las anteriores. Y por otra parte, me gustaría decir que yo creo que es más inteligente de lo que la gente cree. Es decir,
más allá de lo que a veces cuando aparece un chaval de estos o un futbolista, la gente tiende a pensar que es un tío que solo juega fútbol, que no le interesa nada más. Y no sé, por la gente que yo he hablado, por los perfiles de profesionales que más o menos han estado a su alrededor, es un chaval que piensa las cosas, no las hace porque sí. Y necesita llamar la atención, necesita ser protagonista. Esto es lo que hizo. Tiene tics a veces parecidos a Neymar, sobre todo en su exposición, y de ahí ese cierto temor a que se pueda escapar del control, digamos, de la familia, del club, de todo lo que le rodea. Pero al mismo tiempo tiene una seguridad en sí mismo que es desacostumbrada. O sea, es un chico que ahora ya no solo hace jugadas como antes. Antes te sorprendía con un gol, era como si en una tormenta apareciera un rayo, un relámpago en un momento. Ahora tiene mucha más continuidad en el juego, es capaz de ponerse al equipo a sus espaldas y es capaz de llamar la atención al rival. O sea, el Inter, que es un equipo que solo concede medio gol por partido, le puso hasta 2 y 3 marcajes. Lo que le hizo a Di Marco, lo que le hizo a Thuram, lo que hizo a Mkhitaryan fue sorprendente. O sea, no lo puedes hacer. Y la mejor jugada fue la que no acabó en gol. Porque sin duda, la jugada que hace que acaba en el larguero es que en lugar de hacer lo que normalmente hace, que es abrir para afuera y rematar de rosca, se fue para adentro y la tiró al larguero. O sea que es también imprevisible en el juego. No son esos jugadores que parece que son fáciles de atacar. Y diría que para la industria del entretenimiento, lo comentábamos ayer también, en la que se ha convertido hoy día el fútbol, que es una industria de entretenimiento, es un regalo, porque aquí participan todo el mundo, futboleros, no futboleros, youtubers, redes sociales, comentaristas, literarios, filósofos, los haters, gente de la calle, todo el mundo habla de este tipo. Entonces, claro, eso es muy difícil de conseguir. Y algo tendrá para que llame la atención a todo el mundo. Temporada complicada para el Real Madrid, para Carlo Ancelotti. Todo hace indicar que no va a seguir la temporada que viene, a pesar, Manuel, de que tiene un año más de contrato. El problema es que hay un Mundial de Clubes de por medio. Todo lo que estamos contando es que va a terminar la temporada. Quedan 5 partidos. Es cierto que si por lo que sea este fin de semana gana el Barça, pierde el Real Madrid contra el Celta y en el siguiente partido en el Clásico el Barça le gana al Madrid, el Barça sería de forma matemática campeón en el partido contra el Real Madrid, que ya sería otro golpe durísimo para el Real Madrid esta temporada, las cosas como son. Pero, a partir de ahí, ¿qué? Porque lo digo, Carlo Ancelotti debe ser el entrenador del Mundial de Clubes que va de mediados de junio a mediados de julio. Hay que poner un entrenador interino, hay que traer ya al entrenador de la próxima temporada. Es que el papel es complicado, ¿eh? Es que el Mundial de Clubes revienta mucho el calendario. He estado leyendo que parece ser que ha tenido que hacerle el Madrid o le va a hacer un contrato como de 2 meses a jugadores que acaban contrato ya en junio, claro. Creo que eran Lucas y alguien más. Claro. ¿Por qué no? Porque ¿a qué temporada pertenece esa Sí, no, pero tú tienes un contrato hasta el 30 de junio. Cuando sea el campeonato, tú el 30 de junio ya no tienes contrato. Con lo cual, eso también es otra de las cosas que va a cambiar, porque probablemente los contratos se tengan que hacer hasta el 30 de julio. Pero bueno, eso es otra historia. Todo eso lo rompen. Dicho esto, evidentemente yo creo que es en el momento en que si ocurre, que parece que va a ocurrir, el Madrid pierde la Liga, la temporada está acabada, la temporada que tú has entendido siempre como propia tradicionalmente, ¿no? Y se puede tomar el Mundial de Clubes, o se debe tomarse el Mundial de Clubes como una oportunidad como una competición completamente independiente de la temporada. A mí no creo que la solución sea, después de perder la Liga, seguir con Ancelotti, que se va a marchar ya. No porque lo vaya a hacer mal, simplemente porque ese proyecto está agotado, ¿no? Y utilizar no un entrenador nuevo. Ya he leído también que si Xabi Alonso viene, pues que él no querría, por supuesto, empezar en el Mundial de Clubes, porque no tiene ningún sentido empezar ahí. Es que es una competición entre guerras. Lo grande, lo gordo de la temporada ha terminado, estás en verano, es como el Mundial de Selecciones, pero en clubes. La temporada siguiente no ha empezado, tienes que hacer una pretemporada si hay que hacerla, porque ya no sé si fechas quedan. Por lo tanto, yo creo que la solución, como aficionado, pasa por un entrenador interino. Sí. No pero por buscar o encontrar algo de motivación en la plantilla si se pierde finalmente la Liga, ¿no? Porque es una competición muy hermosa, porque es a nivel global, porque hay clubes de todo el mundo y el Madrid siempre aspira a ganar ese tipo de competiciones. Bueno, cualquiera, ¿no? Pero esas que abarcan tanto mundo y tantos clubes y tantas aficiones,
pues siempre provocan en cualquier club grande un interés especial. Ramón, le han preguntado a Pep Guardiola en la ESPN sobre su futuro, sobre qué va a pasar con él a corto plazo. Ha dicho esto. Sí que después de mi etapa en el Manchester City, cuando acabe voy a parar, esto seguro. Retirarme no lo sé, pero voy a parar seguro. Al final los entrenadores queremos evidentemente todos ganar para poder tener trabajo el día siguiente, pero que ojalá se hayan pasado bien los fans del Barcelona, del Bayern de Múnich y del Manchester City, viendo nuestros equipos jugar. Yo creo que nunca en la vida se tiene que pasar pensando si será recordado o no será recordado. Tú cuando mueras te lloran tu familia 2-3 días y chao, estás olvidado. Importante que cuando uno está se lo pase bien, en una trayectoria de entrenador, en momentos muy malos, pero también momentos muy muy buenos, e intentar que los buenos estén más tiempo. Esto es al final lo que uno quiere. Aplicable para cualquier faceta de la vida. Pero oye, Ramón, junio 2027, quiere decir 2 temporadas por delante, y él ha dicho paro seguro, que él lo hizo cuando salió del Barça antes de firmar por el Bayern de Múnich para una temporada, y luego incluso llega a decir, no sé si me voy a retirar. Bueno, esto es una novedad, ¿no? Porque todos pensamos que tenía un reto pendiente, que era el de entrenar una selección. Lo había manifestado en más de una ocasión. No sé si ha visto que esto es muy difícil, que los periodos son diferentes a los de un club. No sé cómo va a parar. Sigo pensando que si puede alguna vez puede ser seleccionador, porque no es el mismo trabajo de un club, y eso le daría tiempo después de otro descanso como el que ya se tomó en Nueva York antes después del Barça y antes de irse al Bayern, que le puede ir bien. Creo que ahora está muy empeñado en la reconstrucción del City. La temporada puede acabar mucho mejor de lo que se preveía, si sobre todo clasifica el City, y en la final de la Cup veremos qué es lo que está pasando, veremos la reconstrucción que hace, si se libera emocionalmente. Creo que Pep muchas veces ese carácter emocional que tiene a veces le hace aparecer como una persona, digamos, distante, o como una persona difícil de controlar, o incluso que provoca cierta animadversión. Sigo pensando que ha sido un entrenador extraordinario en lo que es la revolución del fútbol moderno a partir de las tesis de Cruyff, ¿no? Luego cada uno le puede gustar más, le puede gustar menos. Ahora estamos hablando mucho por ejemplo, en el caso del Barça, de un club mucho más rápido, mucho más vertiginoso, pero no sé cuánto tardará, no sé, seguramente pueden haber otras etapas, pero a mí difícilmente se me olvidan los partidos de la etapa de Guardiola. Es decir, ahora volvemos a recordar finales. Por ejemplo, el martes se cumple aquel famoso partido del gol de Iniesta en Stamford Bridge. O sea, a la memoria te vienen pasajes de aquel Barça que jugó tan bien y que conquistó tantas veces el mundo. O sea, se ha ganado el derecho a hacer lo que quiera, pero me sorprende, y creo que es una gran es una noticia. Hasta ahora desconocía que Pep había decidido tomarse un tiempo sabático después del 2017. Manuel, ¿te sorprende a ti también? No, es novedoso, pero no me sorprende. Pep Guardiola ha cumplido ciclos como el City, ninguno tan largo, ¿no? Y tan intenso. Y no creo. Yo creo que lo decía Ramón ahora, Pep Guardiola no tiene una Copa del Mundo, ¿no? Desde esta generación de oro de la selección a esta generación no llegó, y desde luego tiene que ser muy apetitoso aspirar a una Copa del Mundo como entrenador, como seleccionador nacional de una gran selección. Yo creo que ese reto en algún momento seguro que le va a picar la camiseta, ¿no? Pero más allá de eso, el nivel de trabajo, el nivel de intensidad que tiene este hombre cuando coge un equipo, no levanta proyectos muy con una huella muy personal, en el caso de City, muy longevo para un entrenador de élite, y tenía toda la pinta de que iba a descansar. No creo que sea la retirada, pero sí. Otra cosa es que a lo mejor dentro de 10 años o de 20 le apetezca un regreso por la puerta grande al Barça, ¿no? Sí, claro, o a lo mejor menos, ¿no? Pero hombre, cualquier aficionado culé siempre que le pregunta siempre le brillan los ojitos, ¿no? Hombre, y tanto. Porque Guardiola, en cierto sentido, y hablo desde mucha distancia, hablo desde Galicia y a veces desde Madrid, o sea que no en los círculos culés, pero yo creo que el ciclo de Guardiola dejó la sensación bastante insatisfecha en el aficionado culé, sobre todo viendo lo que vino después con Múnich y con Manchester.
de una salida demasiado prematura, ¿no? Aquel añito de Ronaldo Nazario, aquellos 2 años creo que fueron de Maradona, los 3 creo que fueron de Guardiola, no sé si fueron 3 o 4. Bueno, Guardiola era un entrenador para haber estado 10, 15 años para estar en la Ferguson del Barça, ¿no? Veremos qué es lo que pasa, que es dentro de 2 años cuando ha anunciado que se va, por lo menos, parar, y ya veremos cuánto tiempo, y lo que pasa es que ha utilizado la palabra retirada, no sé si me retiraré, que veremos qué es lo que pasa. Recomendaciones, algo que me recomendéis, algo que hayáis visto, algo que hayáis leído, o lo que os dé la gana, Ramón. He leído muy poco. He hecho un ejercicio, leí en el periódico, un ejercicio extraño. Leí en el periódico que algunos alumnos del instituto se negaban a leer la breve historia del mundo de Ernest Gombrich, ¿no? Porque les parecía un libro con demasiadas páginas. Entonces, lo primero que hice fue comprarme el libro para ver si yo era capaz de leerlo. Y arrancarle 50 páginas. No, y de ver que, o sea, estoy en ese ejercicio. A veces me siento como un niño para ver si me vuelvo a alfabetizar y qué es lo que tenía aquel libro que tantas generaciones de gente cautivó, ¿no? Pero que ya tenía olvidado. Pero me llamó mucho la atención que los alumnos decían, ¿para qué nos dan ese libro que cuesta tanto? Bueno, pues estoy en esto, he acabado el libro prácticamente de Vilamatas, del canon de un cámara oscura, y de películas, pues no sé, el Para Nostra, ¿no? La película de Huerga que hizo sobre Pujol, que, bueno, más que ha provocado bastante debate, ¿no? Creo que ahí había muchas expectativas, no sé si se han cumplido. Bueno, es una película que de alguna forma creo que hay que ver. Manuel. Yo no vi nada, pero he terminado de leer El valor de la atención, el ensayo de Johan Hari de Península, que me parece uno de los ensayos más importantes de nuestro tiempo para nuestras generaciones de tipos que tienen el teléfono móvil y lo consultan, creo que son como 30.000 veces al día, estoy exagerando. Me parece un ensayo recomendadísimo, pero recomendadísimo de verdad. Lo estoy recomendando. Pocas veces recomiendo un libro con tanta intensidad porque muchas veces decepcionas. En este caso, Juego sobre Seguro. Estoy leyendo, me acabo de leer, quiero hacer algo en el periódico, además, que hablé con ellos hace unas semanas. Este ensayo lo tengo aquí, Pornocracia, de Jorge Diony López. Sí. Como bueno, nuestra relación moderna con el deseo, con el porno, en fin. Y tengo aquí esta portadaza, es que la encontré otro día, volví a él y quiero enseñarla porque también lo estoy leyendo. Los libros arden mal, esto es un clásico de la literatura en gallego. No ribas. Sí, un tochazo, hablabas, Ramón, de muchas páginas. Este libro lo ven los alumnos de ese instituto y probablemente lo quemen, arden mal, pero esto es un clásico absoluto y quería enseñarlo porque lo encontré el otro día en la biblioteca, hace muchos años que lo publicó el que yo lo leí, y he vuelto lo coges, empiezas en la 20, sigues en la 40, a refrescarlo, me parece bellísimo. Está también traducido al castellano, claro. Vale, yo voy de series, he empezado, estoy con Black Mirror, la última temporada, El cuento de la criada, la última temporada, y The White Lotus, también la última temporada. Voy mezclando así para no aburrirme, y me están gustando mucho los tres, las cosas como son, pero bueno. Y el primero de Black Mirror ese lo hice, el primer capítulo, sí. A mí me aburrió un poco las cosas como son. Tú dices el de la juventud, ¿no? Ese es el primero, ¿no? No, el de la mujer enferma que tiene que... Sí, cierto, sí. Que no tiene seguridad social. Es duro, sí, pero... Es muy duro, sí, pero se creó demasiado hype a mi gusto, ¿no? Luego lo vi, me gustó, pero tampoco para mí va más, Para mí va más. En fin, pues nada, la semana que viene más. La semana que viene hablaremos el viernes, ya sabremos si el Barça está metido en la final de la Champions. Lo contaremos, chicos, hasta la semana que viene. Cuidaos, un abrazo. Igualmente, buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.